Buenos días, bienvenidos a esta reunión del Departamento de Medicina Interna. Los segundos martes del mes estamos presentando esta actividad en la que tratamos de reunir algunos casos clínicos y electrocardiogramas que nos han llamado la atención, de los que hemos aprendido, porque nos hemos equivocado, porque hay algún detalle para resaltar, y es la idea de poderlo presentar en esta actividad que pretendemos que sea muy interactiva, donde los internos, los residentes, los docentes, todos nos aporten, nos obliguen a reflexionar y aprendamos de la experiencia de cada uno de ustedes. Esta actividad, hace unos años estuvimos haciéndola de una forma mixta, donde se hacía presencialmente, pero con transmisión vía streaming, y ahora, pues, esta circunstancia nos ha hecho de que todo sea de forma virtual y trataremos de que se mantenga ese mismo espíritu de que hagamos una reunión compartida y colaborativa, ¿de acuerdo? Entonces, las condiciones son las siguientes. Van a tener ustedes sus micrófonos cerrados, pero cuando quieran preguntar, cuando van a participar, dar su opinión, bien puedan abrirlos y idealmente alzan la mano para poderles dar hacer la secuencia de asignación del uso de la palabra. ¿De acuerdo? Recientemente hemos tenido la oportunidad de oír unos excelentes conferencistas en lo que es alteraciones del sistema cardiovascular por la COVID-19. El doctor Santiago Giraldo nos hizo una presentación magistral que aún la recordamos. Luego el doctor Alberto Saavedra nos hizo una presentación de cambios del QT relacionados y la importancia de que lo miráramos juiciosamente por la cantidad de medicamentos que debemos utilizar en pacientes en esta condición. Tuvimos una excelente discusión de uno de nuestros cardiólogos colombianos que trabajan en Bellevue, el Hospital Bellevue de Nueva York, que ha tenido una experiencia extraordinaria con la atención de los pacientes con COVID-19 y nos contó cómo en los días anteriores habían logrado recolectar más o menos 18 casos con pacientes con elevación del segmento ST en el electrocardiograma, pero que ya 15 días después de esta publicación tenían 50, porque son 6 hospitales que han estado haciendo seguimiento estrecho de pacientes con esta condición. Y finalmente, para volver a contar la forma como la enfermedad puede afectar diferentes aspectos del sistema cardiovascular, ven ustedes la inquietud que se tiene en este momento por la aparición de un brote de un cuadro clínico muy parecido a una enfermedad de Kawasaki, que seguramente tenemos que estar muy atentos, aunque no hay muchas manifestaciones electrocardiográficas. Hay que estar pendiente del cuadro clínico y posiblemente de sus manifestaciones cardiológicas y también electrocardiográficas. Vale la pena volver otra vez a recordar el valor que tienen estos equipos nuevos. Este es un Cardia que da la oportunidad de estar tomando 6 derivaciones en forma remota. Esto cada vez que tenemos ahora, que tenemos más posibilidades de telemedicina, va a ser una herramienta muy interesante para poder hacer un telemonitoreo de nuestros pacientes, y este dispositivo nos permite hacer un telemonitoreo de los pacientes que están aislados y que perfectamente nos pueden estar mandando a momento a momento, hora a hora, sus electrocardiogramas. Ok, entonces yo quería hacer una breve presentación de esos 18 pacientes que son descritos, porque nos vuelven otra vez a mostrar la parte importante de cómo cambios en electrocardiográficos no por sí mismos van a dar un diagnóstico, tiene que ser todo el enfoque clínico y las otras ayudas, tanto las troponinas, los otros biomarcadores, la ecocardiografía, van a ser de gran utilidad, porque vean ustedes cómo estos 18
pacientes que se les hace seguimiento, porque en algún momento de su evolución, en esta tablita se ve en los momentos en los cuales de esos 18 pacientes se presentó el dolor de pecho como manifestación inicial, no siempre con una manifestación de dolor precordial, simplemente la toma de electrocardiograma por la situación de disnea del paciente, etcétera. Otros, alrededor de 7, 8 días de haber tenido, de estar hospitalizados. Entonces, eh, eh, esa situación de la presentación en 18 personas de una serie de cambios de elevación del segmento ST difusos, muy localizados en un territorio segmentario bien definido, permitió pues de identificar pacientes que definitivamente se demostró que era de origen o coronario, obstrucción de coronarias, versus la lesión miocárdica definitivamente no coronaria. Ya ustedes recuerdan cómo hablamos ahorita de injuria miocárdica que puede ser dada por un infarto tipo 1 con obstrucción de las coronarias de tipo aterosclerótico o por mil razones como ahora vamos a discutirlo. Entonces, es interesante tener muy en cuenta esto porque esta aproximación de poder decir una injuria miocárdica no coronariana o de infarto de miocardio va a ser no solamente la manifestación del paciente, el cambio muy específico del segmento ST, observen en este caso número 1, donde hay una elevación del segmento ST en D1 a BL, estos cambios en V1, y esos pacientes, luego una demostración fehaciente de la obstrucción en vaso culpable con la reparación post-PCI, pero algunos de ellos con cambios tan importantes del segmento ST, mostrando coronarias epicárdicas sanas, pero con elevación importante de troponinas, con elevación importante de dímero D, mostrando cómo, ven ustedes, de los 18 pacientes, 13 fallecen, de manera que es estas presentaciones supremamente serias, y cómo la elevación de las troponinas mm, es muchísimo mayor en aquel grupo de pacientes que fueron considerados coronarios o por obstrucción de las coronarias, no tanto por injuria no originada en obstrucción de coronarias. Finalmente, la conclusión de ellos es cómo esa lesión miocárdica debe ser debido a todas las posibles manifestaciones fisiopatológicas, ruptura de placa, esa tormenta de citoquinas, la injuria hipoxémica, el espasmo coronario, los microtrombos, la lesión endotelial directa, la lesión vascular y aún el edema. Aquí está muy bien ilustrado en una conferencia presentada por el doctor Ochoa la semana anterior, donde nos muestra las posibles causas de esa injuria cardíaca, cada uno de los aspectos que nos acaban de decir. De manera que quería contarles cómo los cambios electrocardiográficos en pacientes con COVID-19 obligan a mirar al paciente con muchísimo juicio, su presentación, los niveles de troponina, los niveles de dímero D, considerar todas las situaciones de comorbilidad del paciente, y la ecocardiografía va a ser supremamente importante, porque si hay una alteración segmentaria o difusa de la contracción miocárdica, va a orientarnos a que probablemente podamos tener una situación en la que se requiera el hacerle una coronografía. Ven ustedes cómo el número de pacientes a los que con elevación del segmento ST finalmente se les hizo coronografía fue solamente a 9, de las cuales 6 demostraron alteración coronaria significativa, vaso culpable, y a 5 se les hizo una perfusión, reperfusión de coronarias. Esto es la exigencia de quien está al frente del paciente con dolor de pecho. Bueno, antes de que pasemos a uno de los pacientes, yo quisiera saber si hay alguna inquietud, alguna pregunta, algún aporte de nuestros profesores y de nuestros compañeros. De manera que si alguno de ustedes tiene para decir algo a través del chat
o alza la mano, abre el micrófono, hace la pregunta o hace comentarios. Bienvenido, y aquí la idea es que nuestros docentes, nuestros residentes hagan comentarios adicionales, hagan preguntas. Este es como el abrebocas de la sesión de hoy. ¿Algún comentario, amigos? Pasamos entonces al primer caso. Cuando a ustedes se les ocurra, adelante. Bien puedan abrir sus micrófonos y participan sin problemas. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tengo este primer caso clínico que lo remitió una colega. Me llamó mucho la atención porque quiero hacer un énfasis en algo que ahora van a ver ustedes por qué se los presento. Remite la colega con la siguiente historia a un paciente preocupado porque le llegó un señor de 88 años de edad, hipertenso, con un EPOC, oxígeno requiriente, diabetes mellitus no insulino requiriente, con hipertrofia prostática benigna, hipotiroidismo. Una hora antes hizo un síncope y dice que se colapsó por 10 minutos con pérdida de estado de conciencia asociado a diaforesis, palidez mucocutánea, frialdad al tacto, con una saturación de 87 por minuto al ambiente, 92% de oxígeno a 3 litros, 170, y ya ven ustedes la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la temperatura. Bueno, por aquí hay de pronto un comentario en el chat, vamos a mirar. Bueno, listo. Entonces, observen ustedes, recuerden tener cerrados sus micrófonos, mis amigos. Lo abren en el momento en que van a participar. Entonces, esta fue el electrocardiograma que tomó la colega y se inquietó con este electrocardiograma. La imagen de B1, B2, B3, B4, B5, B6 claramente es el de un bloqueo de la rama izquierda del Ardegis, posiblemente sin unos signos de desgarbosa que le digan a uno que hay un síndrome coronario agudo definitivamente, pero llama muchísimo la atención las derivaciones de miembros. Yo quisiera que alguno de ustedes se animara. No sé, yo sé que mis fellows y residentes no conocen el caso, pero yo quisiera que de pronto uno de ustedes se animara y diera un concepto de qué le diría a la colega ante este electrocardiograma. Yo tengo aquí una aproximación, miren ustedes las derivaciones de miembros, de 1, de 2, de 3, ABR, ABL, ABF, V1, V2, V3, V4, V5, V6. Y parece que estuviéramos frente a un paciente con una P previa al complejo QRS. Entonces, ánimo, ¿quién se anima a darnos un comentario? ¿Qué se le debió decir a esta colega? Bien sea a través del chat, bien sea... Entonces, miren, Daniel nos hace una reflexión interesante. ABR está positivo. Posiblemente estamos ante miren ustedes que si uno le saca el eje a este electrocardiograma, se encuentra que está en tierra de nadie. No es la imagen que uno espera encontrar en el electrocardiograma. Si uno ve esta morfología en B6, una R mellada, no tiene uno por qué ver esta morfología en D1. La morfología que uno espera ver en D1 definitivamente es una R mellada con los cambios de repolarización. Esa es la morfología, y entonces le llamo la atención de que tenga unas S profundas en D1. La línea de base está realmente inestable y nos queda muy difícil saber si aquí hay una onda P y si esa onda P está negativa. Pero estos detalles le hacen a uno pensar como primera opción es de que hay un problema técnico. Estamos frente a un bloqueo de la rama izquierda del Ardegis, pero no sabemos si las derivaciones precordiales, las derivaciones de miembros están correctos. Entonces, la recomendación, tal como lo propuso Daniel, es, miren, revisen primero cómo está la parte técnica. Y miren ustedes, le dijimos eso a la colega, y dijo, uy, sí, doctor, me di cuenta de que tenía los cables trocados. Miren la imagen, una vez se corrigen la colocación de los electrodos, miren la morfología de D1, de ABL, obviamente que no va a cambiar nada de las precordiales, pero observen un detalle en los aspectos técnicos que se nos pasan por alto y cometemos a veces errores o nos inquietamos por simples
aspectos técnicos. Entonces, primer mensaje que aprovechamos hoy es recordar la trascendencia de uno, tener en mente cuál es el patrón que uno tiene de los electrocardiogramas. Si yo tengo un patrón de bloqueo de rama izquierda, espero ver en D1 una R ancha mellada con cambio de repolarización. Y ya aquí, pues obviamente, vuelvo a mirar si hay algún detalle que me pueda indicar para tratar de pensar qué fue lo que pasó con ese paciente. Ya nos toca un trabajo de la clínica más juicioso para saber por qué un paciente de esa edad con un bloqueo de la rama izquierda del Ardegis, si es nuevo, si ya lo tenía, y todos los detalles que nos exigen para poder explicar el por qué este paciente hizo su síncope. Y el mensaje queda: atención a los aspectos técnicos. No sé si hay algún comentario de los docentes. Todo lo que tienen que hacer es quitar el silenciador y participar, por favor. ¿Algún comentario de los fellows, de los residentes, de los profesores? ¿Seguimos adelante? Bueno, muy bien. Vean, estas son remisiones muy lindas, espontáneas, pero creo que es la idea de aprovechar esa experiencia de quien está en los zapatos atendiendo al paciente en urgencias. Qué pena molestarlo a estas horas, eran como las 5:30 de la mañana. Lo que pasa es que tengo un paciente que me llaman a evaluar en sala de hospitalización. Lo encuentro taquimneico, una frecuencia cardíaca de 143, una presión arterial de 190-120. Tiene como antecedentes un déficit cognitivo que no nos dicen qué tan importante, si se acentuó con la situación de ahora. En este momento está hospitalizado. Justamente a la colega que estaba en urgencias la llaman a la sala para mostrarle el electrocardiograma que le tomaron al paciente, y este es el electrocardiograma. Por favor, váyanlo viendo, y aquí nuevamente necesito que uno de ustedes haga la discusión de este electrocardiograma. Ven ustedes aquí las 12 derivaciones con una derivación de ritmo, un dedo largo y una aproximación de las derivaciones de miembros. Ven ustedes D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF. Miren juiciosamente el QRS, miren la búsqueda de onda P, miren qué pasa con la repolarización, y aquí las derivaciones precordiales. Entonces tenemos las derivaciones precordiales donde vemos V1, V2, V3, V4, V5, V6, y los cambios del complejo QRS, los cambios de repolarización. ¿Alguien quiere discutir? Uno de ustedes, con toda confianza. ¿Qué opinión tiene? No sé, Karen, Yeside, Pedro, Marcel. ¿Alguien quiere? Todo lo que hay que hacer es quitar el silenciador del micrófono y adelante. Jóvenes, adelante. Uno de ustedes. Hola, profe. Adelante, jovencita. Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos los participantes. Muchas gracias por Pues, participar, profe, Karen. con mucho gusto, profe. Pues le llama a uno la atención que la frecuencia cardíaca está como cercana a 150. Hay unos en el que sí parece haber una P, pero no lo veo tan regular. No sé si es porque, pues, obviamente hay como un poquito de limitaciones para ver todo el electro, Pero la es pantalla del cierto, yo no soy celular. capaz tampoco de determinar onda P en este caso. Lo busco con todo juicio, onda P, y yo no soy capaz de determinar que si está aquí metidita en la onda, en la rama descendente de la T. Yo no soy capaz. Realmente no me comprometo con presencia de onda P. ¿Qué más detalles observas? Entonces, respecto a la regularidad, pues uno le da la sensación de que sí está como regular, pero Ok. nuevamente pues hay un poquito de limitaciones. Y el QRS está bastante ancho. Eso es un Eh, QRS ancho, ¿cierto? No es bien clara, no es claramente la onda P. lo Un mismo. QRS ancho, definitivamente ancho. l- Y, La morfología de ese QRS, aunque digamos, yo creo que esto ya lo habíamos hablado con usted hace rato en otro de estos martes de KG, es un bloqueo de rama izquierda, a pesar de que en B6 no se vea la morfología clásica, no es la morfología que uno esperaría, ¿no? Que decíamos ahora, una R mellada. pero sí le da una sensación que es un bloqueo de rama izquierda por el B1. ¿Me Ujú. muestra por favor las derivaciones de miembros, profe?
Perfecto, jovencita. Bueno, y ya sabes, la pregunta que hizo Mm, la colega, está angustiada por esto. ¿Qué explicación le damos o tú qué le dices a esa colega que acaba de mandarte ese electrocardiograma porque lo llaman de la sala de hospitalización, ese paciente, mira, está con esa frecuencia, esa presión y le toman este electrocardiograma? tengo una duda, profe, porque ahí en la historia no estaba. ¿La llamaron por qué exactamente? ¿Qué síntoma quejaba el No, paciente? la colega no me informa qué sentía. Yo ¿Qué creo síntoma? que fue que Simplemente le tomaron ese electro y ya. exactamente la enfermera viendo que tenía esa frecuencia cardíaca, estaba taquimnéico y esa presión arterial, le tomó un electrocardiograma antes de llamarla a ella. Bueno, entonces lo primero que le diría es que esos cambios del ST parece ser más consecuencia del trastorno de la repolarización por ese Ujú, QRS que orienta que es muy anormal. ajá, Eh, si es una taquicardia de complejos anchos, si sí es regular, es que me parece que sí es regular, es muy es difícil sin regular, poder de medir. acuerdo, regular. Yo estoy de acuerdo contigo que está completamente rítmica. Entonces sería una taquicardia de complejos anchos regular, Ujú, digamos que aplicándole los criterios me da la sensación que es más una taquicardia supraventricular, puede ser con aberrancia, puede ser que base ya tenga un bloqueo. Bueno, pero creo que es una taquicardia supraventricular. muy bien. Mm, Yo te voy a sí, decir algunas de las intervenciones que tú no alcanzas a ver. Alguien dice, ondas T picudas, QRS ancho, no ondas P. Ponen alerta sobre posible causa de ese QRS ancho, como posible causa de ese QRS ancho, esos detalles adicionales. Yo no veo onda P claramente, el QRS está muy ancho y mira esa T tan elevada en B3 fundamentalmente. Y alguien me pregunta, ¿cómo están los iones? sí será una hipercalemia, pero no se le parecen las de las precordiales a una hipercalemia. Entonces, ¿qué se le dijo a esta chica? Mira, lo que le dijimos a la chica fue la primera cosa, es pues enfocando esa historia clínica y esos hallazgos que tú acabas de mencionar, pero mirados ya con esta otra perspectiva, era, ¿sabes cómo está la función renal de ese paciente? ¿De casualidad tienes potasio? Esa chica me responde lo siguiente. Qué pena, dice, profe, ay, ¿qué medicamentos está tomando, cierto? Porque son unos Sí, medicamentos claro. que pueden en un determinado momento modificar el QRS. Profe, de medicamentos solo tienen ranitidina, metoclopramida, ácido fólico y sulfato ferroso. Está hospitalizado por hemorragia del tracto digestivo por una hemoglobina de 8. No veo que le hayan pedido función renal ni electrolitos, pero ya mismo se los pido. Glicemia de 113, un sodio de 134, 9,47 de potasio. Impresionante. ¿Ah? Y mira los Sí, gases. Tiene un pH de no, no. 7,136. ¿De acuerdo? ¿Ves? Ahí Sí. tenemos una explicación que vale la pena. La razón de esto es recordar definitivamente la trascendencia que tiene la, eh, esos hallazgos, ese patrón, y les voy a recordar rápidamente esto, porque vamos a ver enseguida un electro que remitió o uno de los residentes que rotan con nosotros y lo vamos a comparar. Miren la hipercalemia, la forma como sube la T, a diferencia de lo que sería la variante normal, donde es punto J un poquito elevado y la forma como sube el segmento ST, a diferencia de la hipercalemia, que usualmente es isoeléctrica y es estrecha en sus ramas. ¿De acuerdo? Y para recordar detalles que son bien valiosos, es que definitivamente la ayuda que le da a uno el electrocardiograma para analizar hipercalemia es muy valiosa. Mira, apenas cuando aparece ya 7 miliequivalentes por litro, empieza a modificarse un poquito la P, aparece todavía la onda P, sube la T, pero solamente después de 7 miliequivalentes, 8 miliequivalentes, se aplana la P, el QR se empieza a ampliarse, la T se vuelve muy picuda, ya con una cifra tan alta como esto, la T se hace mucho de base más ancha, el QRS mucho más ancho, y aquí con cifras de esta índole casi que se hace un ritmo sinusoidal, que es característico de una hipercalemia supremamente severa. Rápidamente, miren qué bonito recordar este detalle de cómo entre 6 y 7
se da esa T alta, ya 7-8, se aplana o desaparece la onda P, el QRS se vuelve mucho más ancho y la T es muy característica en estos pacientes, ¿de acuerdo? Karen, muchas gracias. Profe, Con mucho gusto, profe. Adelante, claro. Me queda Adelante. la duda es si, Dime. si cogieron un electro post corrección de iones. En este caso no lo tenemos porque esa chica la estuve persiguiendo todo el día. Le dije, contame cómo te fue tu paciente. Y me dijo al fin del día, ay, doctor, mire lo que me mandaron. Sí, pero no pude conseguir con ella el que me mandara un electrocardiograma una vez se hizo la corrección. Karen, muchas Bueno, gracias. profe, muchas gracias. ¿Quién puede cerrar el micrófono? Adelante. ¿Quién quiere participar? profe, yo, Santiago, es que Por yo favor, creo que Santiago. lo más difícil de este electro que acaba de mostrar y lo que lo desorienta a uno es que uno está habituado a ver esos trastornos graves del potasio con una morfología similar, pero en el contexto como de bradiarritmia, ¿cierto? El paciente tiende a estar bradicárdico o con bloqueos, pues, con ritmos a baja frecuencia, pero posiblemente en este paciente, ya que usted nos dijo que tenía anemia grave y toda esa cosa, entonces no sé si el paciente está taquicárdico por la anemia y con los cambios eléctricos del trastorno electrolítico, entonces se embolata uno cuando uno ve una hipercalemia grave, taquicárdica. No es Claro, lo pero habitual, fíjate, ¿cierto? verás, estas T Sí. tan elevadas que tiene ese paciente, Santi, estas T o te lo da una isquemia hiperaguda o una hipercalemia. Realmente estas no te las encuentras en una taquicardia ventricular, no es la manifestación de una taquicardia ventricular, ¿de acuerdo? Entonces, esto es definitivamente una T de esas dos posibilidades, una hipercalemia. Mira la forma como es. Y vamos a conversar sobre otro caso que es muy bonito. Eh, ah, recordarles algo muy interesante. Profe, Dime, adelante. profe, qué pena interrumpo. Dale, Quería decir dale, una Alberto. cosa Dale, Alberto. importante respecto a lo de los complejos anchos, y es que una cosa relevante es que este ritmo mantiene el vector septal. Entonces, el hecho de que mantenga el vector septal, como se puede ver en B1 y todavía en B6, uno cuando ve presencia del vector septal, esa es una de las primeras cosas que se pierde, no, perdón, es un hallazgo característico que se pierde en las taquicardias ventriculares. Entonces, el hecho de que tenga el vector septal hace pensar que no estemos frente a una taquicardia ventricular, aunque entiendo pues que evidentemente si nos enfrentamos a una taquicardia de complejos anchos, pues dependiendo del paciente la probabilidad nos va a jugar a que sea una TB. Pero esa es una pista importante. Entonces, cuando usted tiene una taquicardia ventricular, usted siempre pierde ese vector septal. Entonces, creo que puede ser una pista que puede ayudar a diferenciar. Muchas gracias, Alberto. Bueno, Carlos, ¿cuándo lo dializarían? ¿Cómo no estaba la supe. Supe que la colega, ya por la tarde, ella me llamó muy a la madrugada terminando su turno y yo traté de decirle, cuéntame cómo le fue a tu paciente y me dijo al fin de la tarde, mire los resultados, doctor. Inmediatamente lo recibieron en una de las unidades de cuidados, lo remitieron a un tercer nivel, Alfonso. Pero no supe nada más. Mira qué tan interesante, es el seguimiento de los pacientes lo que más le enseñan a uno. Aquí esa es una de las observaciones tuyas y las que igualmente Karen, uno a veces no sigue los pacientes y desaprovecha esa posibilidad del aprendizaje inmenso de los pacientes, es su seguimiento. Y a veces no tenemos tiempo para eso. Nos sorprende un hallazgo y no sabemos finalmente qué ocurrió con el paciente. El seguimiento es clave. ¿Ok? Muchas gracias la observación, Alfonso. Otra vez comentarios, lo que se ha aprendido de justamente lo que se ha permitido eh, hacer ese algoritmo de cambios del complejo QRS y de la T ha permitido el que se reconozca por parte de un Cardiaband, de iWatch, que el paciente tiene un nivel de potasio elevado y hace la alarma para evitar complicaciones y muerte. Bueno, muy bien. Este paciente, ¿me ayudas? Está con nosotros Giovanni. Sí, señor. Giovanni, tú nos cuentas un poquito del paciente que me mandaste en la noche, que fue un paciente muy interesante. Adelante. Bueno, señor. Entonces se trata de un paciente de 54 años que reside en Yarumal, trabaja en oficios varios. El paciente actualmente estaba hospitalizado en
en Yarumal, que es un segundo nivel, por una falla cardíaca descompensada, un cuadro de un mes de evolución, de declinación de su clase funcional, con disnea de pequeños esfuerzos, ortopnea, disnea paroxística nocturna, tenía episodios de dolor torácico opresivo que no eran muy claros, no era pues, como irradiado, no estaba asociado a síntomas vasovagales. El paciente con palidez, sudoración, este paciente estaba en estudio de una insuficiencia renal y por eso lo enviaron de Yarumal a Medellín para que lo viera el nefrólogo en una cita ambulatoria. El paciente sufre de diabetes insulino requiriente desde hace 16 años, es hipertenso, diagnosticado en 2018 y en estadificación actualmente de su enfermedad renal. Pues niega pues como enfermedad coronaria o antecedente de falla cardíaca o de POC. Si tiene un tabaquismo, pues fue fumador durante más de 40 años, tiene una IPA de 40 paquetes al año, y estos son los medicamentos que está tomando habitualmente pues como en el hospital, pues, perdón, que es la insulina, el losartán, el nifedipino, ASA, metformina y atorvastatina. Muy bien, entonces a este paciente, antes de que conozcamos los paraclínicos, se le tomó este electrocardiograma que en un determinado momento llamó la atención. ¿Qué fue lo que inquietó en este electrocardiograma, Giuseppe? Giovanni, perdón. Inicialmente vemos que tiene unas T picudas en las derivaciones de B2 a B4. Ahora, fíjate y verás que estas, de acuerdo a lo que vimos, no son las características. Indudablemente, con la historia del paciente, uno se pone muy orejón cuando ve unas T de este nivel. Pero obsérvate cómo hacíamos ahorita el análisis de tiene un punto J elevadito, es la forma como está el segmento ST, es más de una variante normal que de una hipercalemia. Fue muy interesante que con esto y con la historia del paciente, pues se le pidieran los exámenes de laboratorio, encontrando una creatinina de 5,62 y un potasio de 6,4. Fíjate que es un potasio no demasiado elevado, entonces posiblemente este cambio no es el característico de la hipercalemia. Pero miren lo interesante con este paciente con esta historia de ese potasio, de esta creatinina, se le hizo una diálisis y este es el electrocardiograma por diálisis. Entonces, Alfonso, aquí sí tengo un electrocardiograma por diálisis de este paciente. Miren ustedes, D1, D2, D3, AB, AB, ABF, B1, B2, B3, B4, B5, B6. Miren cómo cambia la repolarización de ese paciente después de tener la atención dialítica y hay estos cambios de repolarización. ¿Qué pasó entonces con esos hallazgos del paciente y con la historia que tenía Giovanni? Pues el paciente venía refiriendo una angina que a veces parecía típica, otras veces no. La historia era muy poco clara porque el paciente no concretaba muy bien pues como sus síntomas. Sin embargo, pues al paciente le realizan por esos síntomas pues una falla cardíaca de nuevo, con dolor torácico, posiblemente atípico. Le hicieron unas troponinas y tenía una troponina al ingreso de 100. Pues posteriormente le hacen 8 horas después unas troponinas y estaban en 92. Ya teníamos entonces un paciente con... Hay un detalle interesante antes de que te dé. Hay dos preguntas, una de ellas de Alberto Saavedra.
Pero quería recalcar en esto, fíjense que en este electrocardiograma tenemos unas R's altas, no alcanzan, posiblemente tendríamos que mirar, aquí está cortada las S de B3, pero es posible que aquí tengamos elementos para decir hipertrofia ventricular izquierda y más, con la presencia de esta onda P con signos de anormalidad izquierda. Ustedes ven una P que es bifásica, donde la fase negativa es muy profunda, ¿de acuerdo? Y quería eso remarcarlo porque miren, la ecografía muestra el compromiso de la función sistólica y la diastólica y una aurícula izquierda definitivamente bien dilatada, lo que muy probablemente este paciente está haciendo un compromiso tanto sistólico como diastólico. Tal vez da una sensación de que hay cambios en el voltaje, pero realmente es más por la aproximación muy posiblemente, ¿sí? No creo que sea específicamente que tengamos pues un cambio de voltaje. Lo sí llamativo es cómo ese paciente, lo que estábamos viendo anteriormente, pueda estar modificado por la hipercalemia y este cambio, que para mí es una cosa para investigar, es si al corregir la hipercalemia del paciente aparecen los cambios isquémicos que en este paciente se evidencian y que se demuestran, como lo va a decir enseguida Giovanni, de la coronografía que se le hizo. Sí, pues el paciente en el electro inicial mostraba una taquicardia sinusal, tenía una normalidad auricular izquierda, tenía la hipertrofia ventricular izquierda, un QT normal, es el límite superior, pero entonces el paciente se le hace la ecocardiografía con esos hallazgos y se decide llevar a una coronariografía 2 días después como de su ingreso. El paciente se evidencia pues que tiene una lesión en la descendente anterior y en la, en la circunfleja y en la coronaria y en la descendente anterior, la coronaria derecha estaba permeable. Muy bien. Entonces, pues al Se paciente le se hizo le hace. entonces un procedimiento, ¿cierto? Sí, ¿Ves? señor, se le hace Quería angioplastia. aprovechar este detalle de esa evolución del paciente y el seguimiento del paciente, de mirar cómo la historia clínica y los cambios iniciales del paciente llevaron a que se estuviera muy pendiente de un trastorno de hipercalemia. Ven que el paciente tiene claramente onda P, la forma como está esa T no es la picuda de base estrecha característica de un nivel de 7, 7,5, 8 de potasio, pero que con estos elementos se pudo aclarar que requería una diálisis y lo llamativo, que esta explicación no la sé, si uno de los compañeros, de los docentes de medicina interna de cardiología, si este cambio que se ve en la repolarización en un día, este fue al día siguiente, el día anterior es del 7 de mayo, este es del 8 de mayo, este cambio tan abrupto en la repolarización de ese paciente, que definitivamente en un paciente que de fondo tiene una enfermedad coronaria importante y significativa con compromiso de función. ¿De acuerdo? Alguien habla de patrón de Wellen. Recuerden ustedes que uno habla de Wellen en un paciente que tiene dolor de pecho corto la semana anterior, los días anteriores, y cuando ingresa no tiene dolor de pecho y tiene estas características. Estas características pueden ser dadas también por una isquemia crónica de este paciente, ¿de acuerdo? Pero lo llamativo para mí, y no tengo una explicación, de pronto oigo la opinión de alguno de ustedes, ¿cómo se explica este cambio en un día con diálisis, mayo 7, a este cambio acá sin dolor de pecho con el paciente? El paciente no tenía un dolor de pecho en ese momento, ¿cierto, Giovanni? No, señor. Exacto, sin dolor de pecho. Ya. Listo. Muy posiblemente, pues el paciente, ¿qué tan alto, qué tanto subieron las troponinas? La troponina inicial era de 100, pero en el contexto de una falla cardíaca y de una falla renal con criterio Es dialítico. difícil de interpretar. Sí, señor. Bueno, perfecto. No sé si hay algún comentario, algo que quiera ustedes, tomen el micrófono y adelante. Bueno, perfecto. Entonces vamos al siguiente caso, ¿cierto? Yo voy a aprovechar, se lo muestro. Perdón, Carlos, una pregunta. Adelante.
Una Sí, pregunta tonta, pero por no veo seguro que el electro sí sea el mismo paciente, que no veo el nombre de la persona en el electro, que sí sea el electro del mismo paciente. muy valiosa tu observación. ¿Quieres dar respuesta a eso, Giovanni? Profe, pues los electros estaban debidamente rotulados en la historia clínica. Ok, muchas gracias. ¿Listo, Alfonso? Correcto. Bueno, a ti muchas gracias por la observación, que es una observación, fíjense los detalles que el doctor Alfonso Mejía nos informa. Así como hablamos de la parte técnica, muchas veces se confunden electrocardiogramas si son de diferentes pacientes y uno haciendo interpretación de cambios cuando son de diferentes pacientes. Alberto, tú me lo Profe, remitiste. Adelante. profe Carlos José, buenos días a todos. Profe, una pregunta, este paciente está en manejo con insulina esquema basal bolo, ¿pudiera estar asociado a una hipoglicemia, digamos, los cambios electrocardiográficos postdiálisis? Pero parece que en ningún momento los hizo. No sé si tú tengas información y podemos responder eso a la doctora Trujillo. Giovanni. No, doctor, pues en la historia no se reportaban hipoglicemias o... Ese era el manejo que tenía en el hospital local, en el de acá no, pero no tenía hipoglicemias pues aquí en el intrainstitucional. Muchas gracias. Tú tenías un mensaje para darnos, doctora Trujillo, alrededor del caso clínico y del manejo. ¿Querías hacer una observación, Catalina? Sí, profe, sí, digamos que en un paciente con una enfermedad renal crónica, bueno, lo primero es habría que quitarle la metformina. Y también en los esquemas que usualmente se utilizan de esquema basal bolo, veo que el paciente está, digamos, con una mayor proporción de insulina ultra rápida. Digamos que eso lo pone al paciente en un alto riesgo de hipoglicemia. Y digamos que en el contexto del paciente con enfermedad coronaria, pues digamos que expone uno al paciente a hacer una isquemia coronaria asociada a la hipoglicemia o arritmias, ¿no es cierto? Perfecto. Muchas gracias, Catalina, y qué rico que estés con nosotros desde Bogotá. Chía, ¿no? Bueno, gracias. Alberto, ¿cierto que nos remitiste este electrocardiograma a este paciente? ¿Tú quieres Hola, comentarlo? profe. Claro, yo lo comento, es un caso muy interesante. Se trata de un hombre de 48 años con antecedente, en realidad él decía que no sufría de nada, pero tenía sobrepeso y durante la estancia hospitalaria se le documentaron algunas otras cosas. Pero el hombre, la historia era particular porque tenía más de 20 años de presentar episodios de pérdida del estado de conciencia súbito, precedido de palpitaciones, con recuperación espontánea, y muchos de estos le dan tanto en reposo como en la actividad. El hombre, cuando uno lo interrogaba bastante, él dice que una vez jugando un partido de fútbol perdió el conocimiento, no conoce la oración y que lo recuperaba espontáneamente. Nunca había tenido episodios de parada cardíaca abortada, ni mucho menos. El hombre consultó porque en los últimos 6 meses ha tenido una situación. Perdón, Jessy, le pedimos el favor a los compañeros que cierren su micrófono, por favor. Déjate, yo lo... Ay, profe, yo espero. Déjate. Listo, ya sigue tranquilo. Entonces, el motivo de la consulta del hombre en esta ocasión fue que él tuvo un episodio de dolor torácico intenso, 8/10, acompañado de diaforesis y sensación de palpitaciones con pérdida del estado de conciencia. Entonces, por eso lo trajeron a la institución y ese fue el EKG que se le tomó. Nunca antes le habían tomado electrocardiograma. Sí, adelante ya le habían tomado el EKG, pues, pero me lo reservo ahí en aras de la discusión académica. Pero él ya le habían tomado un EKG antes. Perfecto. Y llamativo, pues no tenía antecedentes familiares, pero él decía que sus 2 hijas tenían algo parecido, como que a veces también les da dolor en el pecho, palpitaciones, pero pues las hijas sí no tenemos ninguna información certera sobre qué pasó. Perfecto. Rafael nos dice patrón de WPW, Brian, PR corto, onda delta, síndrome de Wolff-Parkinson-White, preexcitación con conducción anterógrada, síntomas WPW. Y dice alguien que le llama la atención de por qué tuvieron que bajar la estandarización en B4, B5, B6. Si era necesario
y si valdría la pena haber tomado el electrocardiograma con la estandarización usual y también tomarlo, si se fue necesario, porque se intercalaban los complejos con la mitad de la estandarización. Bueno, te toca ahora hacer la discusión a ti, Alberto. Yesid, una pregunta. Como Señor, tiene cuénteme. 20 años de evolución, ¿este paciente le habían hecho alguna vez ablación con radiofrecuencia? Profe, bueno, entonces les voy a contar la historia completa. Entonces, Le pusiste la llaga sí, el profe ahí nos... Entonces, respecto a lo de la estandarización, digamos que lo ideal es siempre tomarlo a 10, pero hay que recordar que muchos de estos electrocardiógrafos tienen software que automáticamente ajustan algunas derivaciones. Eso ocurre frecuentemente y es una de las cosas que uno tiene que tener presente. Entonces, probablemente esa es la explicación de por qué B4, B5, B6 sale de esta manera. Entonces, como decía el profe, este patrón ya se había evidenciado en otros electrocardiogramas previos y al hombre le habían ofrecido una ablación, un estudio electrofisiológico con una posible ablación, pero el paciente se había rehusado inicialmente. Entonces, ¿qué tiene llamativo? Entonces, efectivamente, tiene un PR corto, tiene una onda delta muy evidente, pero tiene una cosa, digamos que es bien, bien particular, y es el hecho de que el complejo es positivo en ABL y en D1. Entonces, el hecho de que el complejo sea positivo en ABL sugiere que la vía es derecha. Y si recordamos, la mayoría de las vías son izquierdas. Pues es la localización más frecuente. Entonces, digamos que esa es el primer como dato interesante. El segundo dato interesante es la morfología de D3. Cuando usted en D3 tiene un complejo predominantemente negativo y que es tan diferente, por ejemplo, al D2 o al ABF, eso sugiere que se trate de una vía paraseptal. Entonces, parece una vía paraseptal derecha. Entonces, digamos que es una localización relativamente infrecuente de las vías y que desde el punto de vista técnico acarrea pues algunas otras técnicas de estudio y de ablación. Entonces, digamos que por eso es lo interesante. Cosas, digamos, como tristes del paciente, pues él tenía una hipertrofia concéntrica, tenía fracción de eyección conservada, pero no le pudimos adelantar otros estudios por cosas administrativas. Entonces no le pudimos hacer la prueba de esfuerzo y eso. Si bien él ya tenía síncope y ya tenía la indicación de la ablación, pues digamos que esos hubieran sido parámetros que nos hubieran ayudado a caracterizar completamente la preexcitación. Ya, pero entonces es un casito interesante por la localización de la vía, pues por la posible localización de las anómalas. Perfecto, Alberto. Muchísimas gracias. ¿Algún comentario de parte de los profesores, de los otros fellows? Recuerden cerrar los micrófonos mientras no estén hablando, para que no se oiga sonido de fondo. Muchas gracias. Bueno, ok. Listo. ¿Algún comentario? Muchas gracias. Sí, yo tengo un comentario. Dale, Alfonso. En 20 años de evolución pensaría uno pues que ya hubieran hecho ablación. Y recuerden que hasta un 10 a 12% de los pacientes con preexcitación pueden quedar después de la ablación nuevamente con cuadro clínico y hallazgos electrocardiográficos iguales. Entonces recuerden que hasta 10 a 12% puede ser no exitosa en el primer episodio de ablación. Alfonso, muchísimas gracias. Recuerda cerrar el micrófono apenas termines. Muy amable. Bueno, jóvenes, vamos a otro caso. Esta es un paciente propuesto por el doctor Santiago. Santiago, ¿quieres discutirlo? ¿Sí te Hola, acuerdas, profe. Santiago? Sí. Adelante. Claro, profe. Entonces, este es un paciente que vimos en una institución hospitalaria. Tenía 60 años y ahí pueden ver los antecedentes de importancia. Era hipertenso, tenía un estaquismo leve y él consultó por dolor torácico. El dolor torácico, él dice que era de 12 horas de evolución y era punzante. Y sí lo puso pues maluco, entonces por eso asistió al servicio de urgencias. Si quiere mostramos el electro, profe. Entonces, ese fue el electrocardiograma que se tomó al ingreso, ¿cierto? El paciente, como ustedes pueden ver, tenía cambios de la repolarización, tenía elevación del segmento ST en múltiples derivadas, como logran ver allí. Y no sé, profe, si quiere que lo discutamos o seguimos. Oigamos opiniones de qué piensan y cómo procederían con este paciente y cuál es el enfoque que hace la mayor parte de los asistentes y qué preguntas se formulan para que podamos resolverlas.
Entonces, tus observaciones de que esto fue lo que se encontró con este paciente y nos cuentas ahorita cómo se enfocó, qué se hizo con el paciente, pero oigamos opiniones a través del chat. ¡Ánimo! ¿Qué piensan de este caso clínico? Así, han estado muy participativos, de verdad que, ánimo. Volvamos a mirar de 1, de 2, de 3, ABR, ABL, ABF, B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Miren qué lindo esto. Entonces, miren, nos empiezan a proponer, Heiner nos pregunta, ¿ha tenido diarrea? ¿Ha tenido gripa reciente? Juanita piensa en una pericarditis, Rafael piensa en una pericarditis, Juanita dice, mire, tiene un signo de Spodic. Jesús dice, ese paciente tiene una pericarditis. Bueno, hermano, haga usted la discusión, Santi. ¿Qué piensas y qué pasó con ese paciente? Bueno, profe, entonces el paciente cuando fue evaluado pues, por los médicos del servicio de urgencias, le llamó mucho la atención a la lesión del segmento ST. Ellos pensaban que estaban en el contexto de un síndrome coronario agudo y lo llevaron a una angiografía coronaria. Yo no sé si usted nos puede mostrar los resultados del hallazgo de la angiografía coronaria. Y esto fue lo que encontraron entonces, porque los médicos que lo evaluaron en urgencias sospecharon un infarto con elevación del segmento ST. Ellos encontraron que tenía un tronco, una ADA y una coronaria sin lesiones. Y en la circunfleja de la placa Santiago, del 60%, con Santiago, espasmo que se veía con el uso de nitroglicerina y el Alfonso, médico pues, espérate un estaba segundito, presente. cierras el micrófono un momentico, Alfonso, mientras termina Santiago, y entonces hay una reverberación del sonido para que termine Santiago y luego te damos la palabra a ti, Alfonso. Escúchanos, por favor. Adelante, Santi. Y se encontró una placa intermedia en la circunfleja que se optó por revascularizar, ¿cierto? Es decir, no se encontró una oclusión del vaso, de un vaso principal, en un escenario en el que se sospechaba un infarto con elevación del segmento CT, que era lo que esperaba uno hallar en una coronariografía. Y cuando se le tomó una ecocardiografía transtorácica, el paciente tenía una función ventricular normal y tenía un derrame pericárdico leve circunferencial, que soportaba entonces el diagnóstico de pericarditis, algo que posiblemente, evaluando juicioso el electrocardiograma, se podía pues inferir o se podía sospechar fuertemente. Perfecto. Entonces, Antes de que termines de discutir, el doctor Alfonso Mejía te tenía una pregunta, una intervención. Adelante, Alfonso. no, es muy claro el electro inicial que eso es una pericarditis. No creo que estuviera indicado el cateterismo. Segundo, no sabemos cómo estaban las tropominas. Tercero, eso es lesión de un vaso. Obviamente no tenía una oclusión, tenía una oclusión 80% tal vez, Santiago. 60 tenía. 70. Ese paciente 6. prácticamente no tenía una indicación clara de cateterismo y era un paciente con lesión de un vaso con una placa crónica fuera para manejo médico. Listo, Alfonso. Muchas gracias. Tus observaciones. Santiago, ¿qué piensas de lo que acaba de decir el doctor Alfonso Mejía? profe, no, es que el audio de él me llega tan mal que solo escucho un pito todo el tiempo, entonces no Sí, logré qué entenderle lástima. cómo era No, la dice el doctor información. Alfonso Mejía que definitivamente el electrocardiograma es un electrocardiograma que tiene muchas características de una pericarditis, la elevación, como lo han dicho casi todos, generalizada, esta depresión del segmento ABR, la depresión que se alcanza a ver de pronto en algunas derivaciones del segmento PR y la elevación del segmento PR en ABR. Y alguien lo dijo muy lindo, el nuevo signo que de todas formas no todos conocen, que es el signo de Spodic. Este segmento TP descendente está descrito por el doctor Spodic, que falleció hace unos meses, un enamorado de la pericarditis, un investigador de la pericarditis, que describió este signo de depresión del TP en las derivaciones, fundamentalmente las derivaciones precordiales, que es bastante sensible y específico, de manera que son de muchísimos elementos, pero miren lo que estábamos discutiendo al comienzo, el problema que tiene el médico cuando está enfrentando a un paciente con elevación del segmento ST y el contexto, el entorno en que está, los pacientes que están ahorita con COVID, el encontrar cambios de este tipo, el paciente con dolor, sin dolor de pecho, en fin, las dificultades que se le ofrece
a la persona que está enfrentando al paciente y la necesidad de ayuda, como lo estaba diciendo el doctor Alfonso Mejía, de saber cómo están los marcadores de necrosis, cómo está la ecocardiografía, que definitivamente es una ayuda fundamental cuando uno tiene dificultades en interpretar apropiadamente una elevación del segmento ST. No sé si mis compañeros tengan alguna otra observación, algún otro comentario. Todo lo que hay que hacer es abrir el micrófono, mis amigos. ¿Hay alguna pregunta por acá? Jackson hace una pregunta muy clara. Realmente esa circunfleja no debió intervenirse. Ahora somos cada vez más rigurosos, casi que se está pidiendo que un vaso que esté entre 60 y 85%, casi que hay que hacerle una determinación de flujo de un FFR para poder decir si es significativa y poderlo intervenir, porque uno puede causar más daño que bien colocando un stent en una placa de esa índole. De manera que en eso tienes toda la razón, Jackson. No sé si mis compañeros tengan alguna otra observación para hacer. Y Carlos Calderón nos dice, hay cambios electrocardiográficos de pericarditis con cambios agudos, es decir, tempranos. Con el pasar del tiempo tendrá a ser cambios crónicos que lo hagan pensar en ese diagnóstico. Y ese es otro detalle importante que Carlos nos acaba de decir, el seguimiento de este paciente, el electrocardiograma, probablemente el segmento ST va a bajar, volverse isoeléctrico y a invertir las ondas T de una forma generalizada. ¿Ok? De manera que esa es una de las cosas que tenemos aquí. Yo creo que de pronto no alcanzamos a tener el último caso, que también tú me lo mandaste, Santi, que de pronto puede ser interesante. Rápidamente, para aprovecharlo, ya estás tú en este momento al frente del micrófono. ¿Quieres comentarlo, Santi? Claro, profe, pero rápidamente, era un masculino de 40 años y era agricultor. Él venía de una zona rural de Córdoba. Le había dado malaria en 3 ocasiones y teníamos dudas de si había tenido un cuadro de fiebre reumática en la infancia. Y él consultó por un cuadro de 3 meses de falla cardíaca. En la ecocardiografía encontramos que tenía una válvula mitral con cambios reumáticos, pero predominaba la insuficiencia más que la estenosis mitral, es decir, tenía fusión de los velos, pero predominaba la insuficiencia valvular mitral. Eso fue el hallazgo pues, de la ecocardiografía. Y este es el hallazgo pues, del electrocardiograma del ingreso del paciente. Muy No sé si bien. alguien lo quiere Rápidamente, discutir. cuéntanos qué vistes en él, qué te llamó No, la atención y por qué lo entonces, mandaste. como podemos ver, algo que hay que tener presente, miren que, como mencionaban en algunas intervenciones previas, miren la estandarización de las precordiales, algunos electrocardiogramas lo cambian automáticamente. Miren que en B1, B2 y B3 la estandarización es de 5 milímetros por milivoltio. Eso hay que tenerlo presente porque en ocasiones el dispositivo lo hace automáticamente. Y como dice alguien en el chat, Simón Villa, es muy llamativo que uno ve que hay una actividad atrial que supera la actividad ventricular, ¿cierto? Uno ve más ondas atriales que ventriculares y tienen ese aspecto cerrado. Y como pueden ver, la conducción es variable. Aunque el paciente está Recuerden siempre rítmico, ver B1 cuando el ritmo no es inusual, es una ayuda inmensa. Tomen un B1 largo y mírenlo siempre. Ahí, si tienen alguna duda, ahí la resuelve, ¿no? ¿Listo, Santi? sí, perfecto. Entonces, Bueno, lo que decía el compañero, un flotter dependiente del ritmo tricuspidio con conducción variable. perfecto. Santi, muchísimas gracias. Son las 8, teníamos ahí muchos otros casos que remitieron, pero creo que hemos discutido con tranquilidad los electrocardiogramas y hemos aprendido mucho de cada uno de ellos. Quiero agradecerle a cada uno de los fellows, de los residentes que participaron en esta discusión y invitarlos a las actividades programadas por la universidad y nuestra sección los martes a las 7 de la mañana. Quedan cordialmente invitados. Luego les contamos dónde queda esto grabado por si de pronto quieren ver algún detallito más o compartirlo con otros compañeros. Y espero que esto les haya sido de utilidad. Muchas gracias por los aprendizajes tenidos. Cuídense mucho, por favor. Suelten la imaginación y encontremos soluciones para todo esto que estamos viviendo. Un abrazo.